Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo registrar un paciente que ingresa inconsciente o con alto riesgo vital. Para esto yo ya me encuentro aquí en el módulo médico y en este caso yo inicié sesión con un NIF y contraseña de un personal de la QUIC y para esto nosotros vamos a ingresar aquí en la opción de ingresar paciente por emergencia y aquí vemos el formulario correspondiente en el cual nosotros vamos a seleccionar la opción de paciente inconsciente. Seguidamente vamos a seleccionar el tipo de paciente, es decir, si es adulto o niño, ya que nosotros cuando confirmemos el formulario de caracterización, se va a crear el correspondiente formulario para el personal del servicio de emergencia y en el caso de que sea adulto, se va a crear un formulario para el médico de guardia adulto o en caso de que sea niño, se va a crear el formulario correspondiente al médico que atiende la emergencia pediátrica. Por tanto, es importante seleccionar la opción correcta según el paciente, ¿no? En este caso vamos a asumir que el paciente que está ingresando es adulto y vamos a darle a buscar registrar. Y aquí, como podemos ver, bueno, no tenemos un formulario como tal, ya que este paciente necesita ser atendido de manera inmediata, por tanto, ya se han creado los correspondientes formularios para la emergencia, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos consultar la creación de este formulario para verificar si se ha creado realmente, vamos a ver aquí en el registro del paciente por emergencia, el correspondiente registro. Y ahora podemos ver que aquí tenemos nuestro registro de paciente inconsciente. En este caso vamos a seleccionarlo. Y aquí ya nos ha creado el formulario por defecto de un paciente inconsciente. Cuando se ingresa un paciente inconsciente, el formulario se crea por defecto con estos datos. Nombre del paciente, paciente inconsciente, teléfono cero, fecha de nacimiento, esta fecha, para los que son adultos, el sexo sin especificar, el tipo, no tenemos documentos, y en datos del familiar está vacío, en los datos del médico por defecto es no, institucional. Sin embargo, una vez que tengamos los datos de este paciente que ya está siendo atendido en la emergencia, nosotros podemos dar aquí en este botón validar paciente inconsciente, ya sea que el paciente ya se encuentra en un estado estable y nos puede brindar su documento o su identificación, o ya sea que vino algún familiar y con eso nosotros podemos validar a este paciente. ¿Por qué hacemos esto? Esto es porque nosotros debemos verificar que este paciente tal vez ya está en el sistema y podemos recuperar sus datos o vamos a crearlo desde cero de nuevo. Y esto es para evitar la duplicidad de los datos, para que no se creen datos duplicados de este paciente en caso de que ya haya venido, pero en esta ocasión no teníamos sus datos y lo volvimos a registrar. Entonces, para evitar esos problemas que pueden acontecer más adelante. Entonces, para eso nosotros vamos aquí a seleccionar en el botón validar paciente inconsciente y aquí tenemos la opción de ingresar el documento de identidad, pero también existe el caso en que este mismo paciente que ha ingresado de manera inconsciente puede que no tenga el documento de identidad, ¿no? Entonces también tenemos habilitada esta opción y podemos hacer el proceso que ya vimos en el video en el que se ingresa un paciente sin documento. Pero en este caso nosotros vamos a ingresar al paciente con su correspondiente documento. Como sabemos, si este paciente está ingresando por primera vez y ponemos el documento, vamos a registrar todo desde cero, como ya lo hemos visto en el correspondiente video. O también si este paciente ya vino anteriormente y ya tenemos todos sus datos en el sistema, al ingresar su documento ya nos va a recuperar todos sus datos en el formulario. En este caso voy a registrar eh, un carnet que ya está en el sistema. Entonces, aquí ya puedo ingresarlo y vamos a ver cómo nos los va a recuperar los datos. Y se sigue con el proceso que ya hemos visto en el anterior video. Entonces, aquí podemos ver el detalle del documento y aquí podemos dar en buscar, registrar. Como podemos ver, ya nos recuperó el dato de este paciente porque ya estaba registrado en el sistema
y ya nosotros podemos darle a confirmar y con eso ya se van a actualizar los datos de los formularios que ya han sido creados porque este paciente ingresó como nombre de paciente inconsciente y ya estaba siendo atendido en la emergencia con esos formularios por defecto del paciente, entonces ya se estaban registrando los datos. Cuando nosotros damos a confirmar, simplemente lo que hacemos es actualizar ese formulario que se ha creado para el servicio de emergencia y ellos ya también van a poder ver los datos reales de ese paciente. Entonces nosotros le vamos a dar a confirmar y ya con eso hemos confirmado ese formulario y también tenemos la opción de imprimir y de cancelar, como ya lo hemos visto en el video principal del formulario de caracterización. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias.